bienvenidos una vez más al Jardín de la Chita. Hoy les voy a hablar sobre esta orquídea llamada zapatico o sandalia de Venus. Hoy les voy a hablar sobre su origen, su reproducción, 2 métodos para tenerlas en casa y sus cuidados. Entonces, estas plantas son originarias del occidente asiático, son epífitas, viven adheridas a los árboles. Son plantas muy fuertes, no requieren de mucho riego, su flor es una flor muy linda, un color morado, su flor está llena de vellosidades, es una flor exótica. No es carnívora, hay personas que me han preguntado por la forma acá, que si es carnívora. Entonces no tolera el sol directo, es una planta papio, que no requiere de muchos cuidados para tenerla en casa. Entonces, les voy a hablar sobre su reproducción. Su reproducción es por esquejes o hijos. Entonces, esta está en estado de floración. Estos son sus hijitos, que son los que desprenden de la planta madre. Entonces, hoy les voy a enseñar los métodos para reproducir. Entonces, como esta está en floración, no la podemos reproducir. Vamos a reproducir una que no está en floración. Entonces, el primer método que vamos a hacer, lo vamos a hacer en este pote que va colgada, que es lo más parecido al hábitat de ella, que viven colgada de los árboles. Entonces yo la hago con una botella de refresco. Les dejo este espacio acá para que cuando viajemos no tengamos que estarla regando ni estar pendientes. Entonces en este espacio le ponemos piedritas para su almacenamiento de agua. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta qué tanta agua tenemos cuando nos vayamos o en el momento que la vayamos a regar. Entonces esta la vamos a hacer con el método de cascarilla de pino. Importante también los agujeritos. Acuérdense que esas plantas son con raíces aéreas, entonces esto tiene que darle mucha luz y aire. Entonces la vamos a hacer con cascarilla de pino, pero vamos a sacarla primero de acá. Esta estaba en cascarilla de pino. Mire, esta es una mata completa. Entonces las vamos a separar. Sin romperle las raíces, con mucho cuidado. Vamos a mirar sus raíces que estén perfectas. Las que estén dañadas las quitamos. Esta, por ejemplo, no están dañadas, están buenas. Entonces lo vamos a hacer. Aquí solo me salieron 2. Salieron fáciles, hay veces que están súper pegadas. Entonces vamos a hacer el método de la cascarilla de pino. Entonces tenemos esto ya, la maceta la tenemos lavada, vamos a desinfectarla con alcohol. Le vamos a poner sus piedritas acá adentro para el aislamiento. Entonces digamos que ya estamos en el mes de las lluvias. Entonces le podemos quitar la tapa para que no se empiece a encharcar. La dejamos que escurra. ¿Sí? Entonces esta tapita no va a llevar huequitos, va a ir así. Entonces, medimos la planta. El pote al momento de recortarlo, la vamos a medir, que no le vayan a quedar las hojas adentro, sino que quede de esta forma. Así, que le queden sus hojitas por fuera. Entonces esta va a ir acá, la vamos rellenando. A esta planta yo le pongo un poquito de abono, como su abono en estado natural. Entonces yo pico un poquito de fruta y se la pongo con un poquito de cascarilla de arroz en esta parte. Cascarilla de arroz, ese es el abono de ella. O si no tenemos esas frutas, de abono de frutas, la podemos hacer con humus. Lo vamos a hacer cada 4, cada 6 meses. Entonces, para que nos quede bien sueltecita y nos quede más o menos parecido a lo de su hábitat. Entonces acá la medimos, ponemos ahí. Yo le voy a poner un poquito de cascarilla de arroz
Este es el método con cascarilla de pino, y así quedó. Entonces cuando la reguemos, aquí nos vamos a dar cuenta sobre la... Así queda. Entonces la podemos colgar de un lado. El otro método en tierra, también tengo un pote, también le dejo acá el aislamiento con piedritas y le abrimos muchos agujeritos así. Entonces le llenamos como 2 centímetros en piedritas, piedritas de río, así. Luego lo vamos a llenar de tierra. Yo uso un sustrato muy parecido, que le quede bastante suelto al de las suculentas. Entonces tiene que quedar muy suelto para que las raíces la aireen. Entonces vamos a llenar el pote. ¿Sí? Le vamos a poner un poquito de abono de frutas. Papaya, mango, manzana, pera, guayaba, solo lo que son sus cáscaras, porque si le ponemos semillas, entonces esas semillas se van a reproducir y vamos a resultar con más maticas. Entonces esta va a ir en tierra, con un sustrato bastante suelto. Entonces va a ir de esta manera. Tiene que quedar la sueltita. Bueno, aquí ya tenemos el método en tierra. Entonces, este método, pues yo no lo aconsejo mucho porque yo uso más el método del pino, pero bueno, en este método la vamos a regar menos, porque acuérdense que tiene tierra, va a tener más humedad, va a tener su reserva de agua acá. Esta planta a veces tiende a ponerse así como amarilla, ese es su color, como un amarillito, verde amarillito. Esta planta es una orquídea de hoja lisa verde amarillo, ¿sí? Entonces esta la podemos limpiar, si quieren limpiarla, no hay ningún problema. La podemos tener en casa, la parte de adentro, con mucha luz y muy poco riego. Yo creo que esta la tienen que regar por ahí cada 2 meses. Entonces le vamos mirando su proceso de riego, la vamos vigilando que no se vayan a poner sus hojas muy amarillas. Si de pronto ya empieza a perder hojas, no las vamos a jalar porque la matica se sale. Entonces la vamos a dejar ahí, la cortamos muy cerquita al Esta, que está en cascarilla de pino, esta para regarla la sumergimos en un pote con agua, la dejamos por unos 15 minutos y ya. Quedó para el mes. Y aquí vamos mirando su proceso de agua, de riego. Si tiene agua, si no tiene agua. Ya quedó con su abono por 3 meses. Digamos que si las van a abonar, ya pasaron 6 meses. Entonces les vamos a sacar un poquito de esto, la cascarilla de pino, hasta que encontremos sus raíces. Entonces aquí en la raíz le vamos a poner una cucharadita de humus, ¿sí? Aquí le regamos acá y volvemos a taparle con cascarilla de pino, así queda. Entonces, no importa que vaya llegando a acumularse como esta. Mire, esta tiene 2 años aquí plantada, entonces todo esto negro que ustedes ven es el humus que yo le he ido aplicando y la tierrita que a veces le va cayendo así del aire y todo eso, entonces ella se va acumulando así, no importa. Entonces así va quedando. Entonces no importa si la podemos abonar. Si le vamos a echar el abono de frutas, hacemos lo mismo. Le sacamos lo más que se pueda, le ponemos el abono de frutas, la volvemos a tapar para evitar los mosquitos y todas esas cuestiones. Bueno, ¿cuándo debemos cambiar la maceta de nuestras orquídeas? Cuando tenga muchos hijos, cuando esté bastante apretada o cuando el sustrato viene viejito, ya está muy viejito, muy viejito. En lo mínimo, no cambiarles el sustrato. Yo les aconsejo que cuando vayan a cambiar el sustrato, ustedes compraron la matica, entonces
buscarles un sustrato lo más parecido posible al que traían. Si vienen en tierra, pues entonces buscan un sustrato lo más parecido a ese. Si venía en cascarilla, lo mismo, ¿sí? Entonces para evitar estresarlas, porque ellas son unas plantas que se estresan mucho. Entonces, en esta ocasión, esta es una orquídea de hojas moteadas, ¿sí? Esta es de hoja moteada. Entonces, su color de flor es diferente a esta, que es de color verde liso, casi amarillo. Entonces, esta echa una flor como amarilla, como con blanquito, pero es igual el zapatico. Ambas tienen el mismo cuidado. Entonces, amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.